Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, estimado profesor. Les saluda Fabio Alberto Carrillo Botello, estudiante de Derecho en el segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En la fase 4 de la materia de Derecho Constitucional General, hago mi aporte en video para dar fin a este proceso académico muy enriquecedor. Al respecto de los conocimientos básicos del Derecho Constitucional General, es importante dar inicio entendiendo que el derecho constitucional se ocupa del estudio de las reglas fundamentales de la organización política de una sociedad. Es decir, el derecho constitucional general es en esencia misma lo que planteaba Rousseau con su contrato social. El derecho constitucional es el punto de partida, la vía de navegación y el punto de llegada o el puerto del desarrollo social de un territorio, entendiendo que esto tiene en su haber una riqueza de garantía de derechos y de exigencia en deberes o el cumplimiento de los deberes en sociedad. Con relación a este punto, podríamos decir entonces que el derecho constitucional general tiene sus orígenes desde el comienzo mismo de la humanidad. Estos orígenes tienen en su haber, desde el iusnaturalismo, una concepción que define desde lo divino y desde las costumbres o desde lo que tradicionalmente se entendía o se desarrollaba como derecho, pasando por una serie de pensadores, filósofos, estadistas y gobernantes que fueron a través del tiempo desarrollando o evolucionando las concepciones que sobre el derecho se tienen. Es decir, es la construcción desde lo antaño, desde lo antiguo hasta nuestros días en un proceso evolutivo de reconocimiento tanto de derechos como de deberes. Asimismo, nos permite entender que su origen es circunstancial o es inherente a la necesidad de los individuos de vivir en sociedad o en comunidad, de desarrollarse y de poder establecer unas reglas claras para la vida en convivencia en comunidad. Es decir, es ese el espíritu o el planteamiento de Rousseau con su contrato social. Es importante también entender que es el derecho constitucional el que le da los atributos a la persona o al individuo y le reconoce sus mínimos que le certifican su existencia como ser humano. Es decir, es el derecho constitucional el que garantiza que el individuo que vive en una sociedad o que vive apartado de ella igual tenga unos mínimos de derechos y unas mínimas obligaciones en deberes. Ahora bien, es importante también decir que el derecho constitucional es en esencia el vehículo o el camino para establecer desde el constitucionalismo, ¿cierto?, una estructura o un desarrollo que garantice la insertación de las opiniones e ideas de los diferentes seres humanos que habitan en un territorio. En el caso colombiano, es esa esencia del constitucionalismo lo que garantiza que cada uno de nosotros podamos tener igualdad, por lo menos desde la ley, en derechos y de responsabilidades en deberes. Y eso se traduce en un documento que es la Constitución, que es la Carta Magna y que es de ella en la que se emana lo que es o no es aceptado, penado, sancionado desde las conductas de las personas. Y esa diferenciación entre constitucionalismo y constitución es lo que nos permite a nosotros desarrollar los diferentes territorios basados y amparados en un orden constitucional que prima y que está en función de generar las condiciones mínimas para que el individuo viva en sociedad. También es importante decir que
El derecho constitucional es, en esencia, la continuación que desde el naturalismo hacia el positivismo han venido surtiendo las diferentes ideas políticas que han existido en el transcurso de la humanidad. Esas ideas políticas que desde el estado de la concepción del liberalismo, pasando hacia la garantía de lo que es hoy, por ejemplo, nuestra Constitución, que nos reconoce como Colombia como un Estado social de derecho, en donde prima el bienestar común, pero en esencia se garantiza el desarrollo de los seres que habitamos en nuestra nación. Asimismo, como como un segundo aporte, un segundo punto, tenemos que entender el origen de lo que hoy se establece como constitucionalismo. Y ese origen trasciende de la necesidad misma del individuo de autorreglarse, condicionarse, pero también autogarantizarse unos mínimos de derechos. Y esto nace desde las ideas de los diferentes pensadores como Sócrates, Platón, y todos aquellos que hicieron sus aportes a través de la historia y que nos llevan hoy a tener una riqueza intelectual que trasciende hacia la concepción de lo que es la garantía de los derechos y el ejercicio de los deberes. Es importante mencionar que los constitucionalismos o el constitucionalismo y las reglas que decide aceptar una nación, un entorno, una población, nos llevan a crear sistemas políticos que, en el caso, por ejemplo, de los parlamentarios, tienen en su haber un desarrollo distinto al presidencialista, ya que en el parlamentario se supone que el poder que lo tiene el pueblo está representado en sus diferentes, llamémoslo así, congresistas o parlamentarios. Y estos toman las decisiones políticas que trascienden a la nación. Nuestro sistema presidencialista, el pueblo elige a una persona, quien es el que lleva como presidente las riendas de la nación. Es el jefe del Estado. Y esta persona tiene unos pesos y contrapesos que establece la misma Constitución, que son las diferentes ramas del poder. Por un lado, la ejecutiva, en cabeza del presidente; por otro lado, la legislativa, en cabeza del Congreso; y por otro lado, la judicial o la rama judicial, que está en cabeza de la Corte Constitucional. Y ese sistema de pesos y contrapesos permite que nuestro sistema presidencialista tenga un desarrollo que garantice la no supremacía de los poderes y evite que se establezcan modelos de desarrollo político que puedan ser comparados con tiranías o dictaduras y que vayan en contravía de lo constitucionalmente establecido, que es la esencia, que es la Constitución Política de Colombia. Hay que decir que el sistema parlamentario, muy propio, europeo, tiene muchas dificultades a la hora de poder materializarlo en un contexto latinoamericano. Y es por eso que el sistema presidencialista es el principal modelo en América Latina, porque el pueblo tiende siempre a encontrar un líder o una persona que pueda llevar las riendas de su desarrollo en la nación, las ideas, las propuestas y el desarrollo de la evolución. Pero el sistema presidencialista también tiene muchas dificultades, como por ejemplo el estar sujeto a la voluntad de un individuo. Y es muy complejo pensar en que un sistema parlamentario en América Latina tenga, o en especial en nuestro país, tenga fruto, más cuando traemos una concepción cultural que nos lleva siempre a buscar el liderazgo de una persona que ejerza desde el Ejecutivo el gobierno y pues desarrolle sus ideas políticas. Es necesario mencionar que el constitucionalismo europeo es la fuente y la esencia del desarrollo evolutivo, del derecho y de
y de lo conocido hoy desde la antigüedad como un punto consecutivo de la construcción colectiva de las leyes, de los derechos y de los deberes. Y nosotros en América Latina hemos absorbido, hemos traído para nuestros territorios esas concepciones jurídicas constitucionales que nos permitieron, desde las ideologías políticas, pasando por el reconocimiento del individuo como ser humano y trayéndonos hacia nuestra realidad constitucional una serie de leyes que permiten regular nuestra actividad como ciudadanos, como nación, como territorios. Por último, quiero expresar que en esta construcción de conocimiento como individuo ávido de saber, que está en un proceso formativo algo tardío, he podido desde las lecturas y desde los insumos presentados por el profesor en nuestra materia y pues discutidos en las diferentes clases, ir adquiriendo los conocimientos técnicos que me permitan acrecentar mis conocimientos empíricos y autodidactas, buscando por supuesto ir paso a paso construyendo un conocimiento que me permita darle a la nación un jurisconsulto que en mi caso está en formación, que permita que otras personas puedan beneficiarse de mi labor como abogado o quizás tal vez como constitucionalista y magistrado. Muchas gracias a ustedes por su atención. Espero seguir en este proceso de construcción de conocimiento y termino diciendo que es necesario que todos los seres humanos tengamos unos mínimos de responsabilidades y de derechos que nos permita vivir en paz y en busca de la felicidad. Muchas gracias.